Muy buenas amigos, hoy toca urbe en la vieja estación abandonada de la Indiana, en Ronda. Vamos a entrar en sus viejos almacenes. Vamos a recorrer la estación, os contaré parte de su historia y para ello vamos a necesitar una buena linterna. Así que hoy os traigo la Baton 4 Pro, la nueva linterna de Olight. Así que venga, acompañarme en esta urbe que se viene muy buena. Venga, empezamos. Vaya, qué pasada. Mira, vamos a empezar utilizando el botón trasero. Tiene dos botones, uno lateral y uno trasero. En esta vieja estación, en estos almacenes, se traía el contrabando desde Gibraltar y se guardaba aquí, en estos almacenes. Esta estación tuvo su auge a finales del siglo XIX. Mira las puertas correderas que tenía. La verdad que estas puertas no han cambiado nada, ¿eh? Bueno, vamos aquí hacia la estación, vamos a recorrer el andén y seguimos con esta exploración por esta vieja estación. La verdad que da un poquito de yuyu andar por aquí a esta hora de la noche. La parte trasera del almacén. Mira, las vías del tren. Bueno, voy a seguir mejor por el andén hasta llegar a la estación, que la tenemos bastante cerca. Bueno, mirad, vamos a utilizar ahora, vamos a dejar el modo trasero y vamos a utilizar el modo lateral. El modo más bajo sería el modo luna y va subiendo según lo vayamos pulsando. Modo bajo lo dejamos pulsado, modo medio, y este sería el modo alto. Aquí van saliendo unos LED, el lado izquierdo para los modos y el lado derecho para el nivel de batería. Mira, lo pulsamos dos veces y este sería el modo turbo, los 1600 lúmenes. Si lo pulsamos tres veces, mira, modo estroboscópico. Bueno, vamos a seguir recorriendo la estación, que tenemos aquí ya el sistema de maquinaria que movía las vías del tren. Bueno, mirad, como veis, la parte trasera de la linterna es imantada. Aquí tenemos la zona donde movían los raíles, las vías del tren. Esta estación de la Indiana antiguamente se llamaba Estación de Montejaque. ¿Qué pasó? Que en el año 1985 quedó en desuso y se trasladó a la estación de Benoján. Ahora la estación de Benoján se llama Estación Benoján Montejaque, en honor a esta antigua estación de trenes que ahora recibe el nombre de Estación de la Indiana. Aquí, por lo que me dicen,
a altas horas de la madrugada se escuchan psicofonías. Así que luego estaremos un poquito más en silencio a ver si escuchamos algo. Espero que no. Qué maravilla de estación. Ya le hace falta un arreglo. La estación se encuentra tapiada. La verdad que da un poquito de yuyu venir por aquí. Aquí han puesto una zona iluminada. Aquí se ve como una caseta. Ahí tienen los antiguos baños que están también tapiados. Y mirad lo que tenemos aquí. Unos depósitos de agua. Aquí venían los trenes, imagino que en el siglo XIX. Paraban aquí y repostaban el agua. Una pena que estos lugares se abandonen, porque la verdad que este tipo de estaciones antiguas son súper bonitas. Bueno, por lo visto, esta estación de trenes, hay un proyecto para el futuro que se traiga el nuevo AVE desde Antequera a Ronda, y esta sería la estación elegida. Esta línea ahora mismo es la que llevaría desde Bobadilla a Algeciras, pero por los desprendimientos de este pasado mes de febrero ahora mismo está sin uso. Pero aquí el tren, en esta estación, el tren no para, no tiene ya ninguna parada desde el año 85. Así que hay que esperar a ver si en el futuro hacen la nueva estación de Ronda aquí en la Indiana. Bueno, pues ya hemos probado los 5 modos de esta linterna: el modo online, luz de luna, el bajo, medio y alto, el modo turbo con los 1600 lúmenes y el modo estrobo. Ahora que toca esperar que amanezca y empezar con una revisión más detallada de esta linterna Olight tan estupenda y verla más al detalle. Así que esperamos que amanezca y empezamos con la review y todas las características de esta nueva linterna de Olight. Buenos días, amigos, las 8:12 de la mañana. Vamos a empezar la review de la Olight Baton 4 Pro. Vamos a abrir su caja. Mira, vamos a tirar esta cajita y mirad qué maravilla de linterna. Bien, vamos a sacarla. Vamos a ver su parte trasera, que nos trae instrucciones, como siempre, incluido el español. Tenemos también el típico cargador imantado de Olight con puerto A. ¿Y qué tenemos más? Mirad, nos trae una platina metálica, un soporte para que la podamos pegar a la pared y colgar nuestra Olight, que tenemos la parte de atrás imantada. Ahora
vamos a pasar a un primer plano para ver esta maravilla de linterna y poder explicar todas sus características. Aquí tenemos la Olight Baton 4 Pro, una linterna ligera y portátil con agarre antideslizante, pinza de sujeción ya incorporada para poder agarrarla a la ropa o a la gorra. La parte trasera está imantada. Tiene 11 centímetros de altura por 2,5 de diámetro y solo pesa 114 gramos. Una linterna muy potente de 1600 lúmenes y un alcance de 200 metros. Doble botón de carga. Mirad, tenemos la carga imantada de Olight y una carga oculta aquí, girándola, tipo C. Mirad, aquí tenemos para cargar. Esta linterna tiene doble botón de encendido, el botón lateral y el botón trasero, dejándolo pulsado. Mira, es resistente al agua, IPX8. Ahora os voy a presentar los diferentes modos de luces que tiene. Bien, vamos a empezar por su botón lateral y luego veremos el trasero. El primer modo que nos presenta, lo veis, es el modo Moonlight, modo luna, solamente un lumen. Pulsamos el botón circular y ya tenemos el modo bajo. Este modo tiene 15 lúmenes. Volvemos a pulsar y ya estamos ante el modo medio de 120 lúmenes. Dejamos pulsado y mirad ya cómo ilumina. Son 600 lúmenes. Para el modo turbo, el círculo, 2 golpes. Mirad, 600 lúmenes de potencia. Ya calienta la mano. Vale, vamos a dejarlo pulsado. Y bien, vamos a meterle el modo estroboscópico, que son 3 golpes. Mirad, modo estrobo. Ahora vamos a ver su botón trasero, que enciende directamente en el modo alto de 600 lúmenes. El modo trasero también tiene el modo turbo. Lo dejamos pulsado 2 veces y mirad, modo turbo, 1600 lúmenes. La verdad que el modo trasero es la forma más rápida de encender esta linterna. Bueno amigos, con este espectacular amanecer terminamos la revisión de esta Olight Baton 4 Pro. Os dejaré todos los detalles de compra, enlace y el código ARUNDA10 para que os apliquen un 10% de descuento extra al precio de esta linterna. Así que espero que os haya gustado. Como siempre, os espero en las siguientes revisiones y nos vemos en las próximas aventuras. Adiós.